Cuando nosotros hemos llegado a la administración estaba preparada para funcionar en torno a un determinado modelo que se basaba en los recortes, que se basaba en la limitación del acceso a los derechos sociales de las mayorías, que es una maquinaria preparada para eso. Y hay que tener en cuenta y ser humildes. Nosotros hemos entrado como una fuerza muy modesta, con 35 diputados, y bueno, pues tenemos unos cuantos trocitos de ministerio, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que partimos de una situación de desequilibrio a la interna también dentro del propio gobierno, ¿no? Durante mucho tiempo decíamos, bueno, pues las contradicciones se producen en el Parlamento, ¿no? Bueno, pues ahora las contradicciones también se producen en el seno del gobierno, ¿no? Yo oí hace poco a un famoso politólogo exmilitante que decía que él no entraba a hablar de las contradicciones internas que existían en el gobierno porque eso eran cotilleos, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Partimos de dos culturas completamente distintas. Nosotros venimos de una cultura que se basa en la construcción popular, que se basa en la participación de la gente, que se basa en la lucha de los derechos de la gente y además haciéndolo a pie de calle. Y Nadia Calviño, más allá de que pueda caernos mejor o pueda caernos peor, viene de la cultura que ha adquirido a lo largo de muchos años en la Comisión Europea. Y eso no significa que tengamos que poner a las personas diciendo que las personas son malas. No son malas. Lo que pasa es que tenemos concepciones distintas. Y es cierto que se ha abierto una grieta en la que se están rompiendo los dogmas neoliberales, entre otras cosas, porque no están siendo capaces de poder responder a la realidad actual. Es decir, el déficit que existe en inversión sanitaria no es una novedad que haya ocurrido este año, sino que es el resultado de muchísimos años de precarización de la atención sanitaria. El hecho de que haya los problemas que hay con las residencias que ha ocurrido durante todo este tiempo responde a un modelo, que es un modelo basado esencialmente en entregar todos los cuidados a empresas privadas, aunque se financia desde lo público. Y eso pues fomenta la precariedad en el trabajo, pero fomenta también la precariedad de ese servicio público, que es un elemento esencial para garantizar la vida de las personas. Y no es algo tampoco que nosotros vayamos a descubrir ahora. El propio movimiento feminista, en las dos huelgas enormes del 8 de marzo, lo ponía encima de la mesa, haciendo una aportación fundamental al conjunto del movimiento popular. Es necesario la revolución de los cuidados. Y la revolución de los cuidados tiene que abarcar el ámbito de lo privado. Evidentemente, tenemos que asumir que se tienen que producir cambios profundos en el ámbito de lo privado, de las relaciones individuales, pero al mismo tiempo es necesario las responsabilidades de lo público. Se tienen que impulsar políticas desde lo público, las políticas públicas tienen que servir para garantizar la vida de la gente. Pero hay una tercera pata que tampoco podemos olvidar, que es la construcción de lo comunitario. Lo comunitario como un elemento de construcción democrática. El neoliberalismo, uno de los elementos clave que tiene como modelo es romper los vínculos sociales y además separar lo social de lo político como si fueran dos esferas completamente separadas. Cuando la realidad es que es justamente lo contrario. Lo social es lo más político que existe, es donde se refleja realmente cuál es la correlación que existe realmente en el ámbito de lo político y eso se concreta además en la vida de las personas, ¿no? Y nosotros yo creo que como militantes tenemos una labor importante precisamente en ese proceso de construcción popular a la hora de aportar perspectiva en lo que vienen a ser los conflictos que se están poniendo encima de la mesa, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes a la hora de plantearnos los dos caminos que hay planteados puestos encima de la mesa en este momento. Uno es la posibilidad de un proceso de profundización democrática. Hemos abierto una grieta, hay una cuña en la que se están empezando a poner cuestiones encima de la mesa que son tabú, ¿no? La regulación de los alquileres era un tema tabú absolutamente, la posibilidad del aumento del gasto público y de la inversión pública era un tema tabú. Se están abriendo grietas. ¿Eso significa que simplemente con el boletín oficial del Estado se van a poder operar las transformaciones? Pues es evidente que no. Es evidente que incluso cuando sacan las normas, muchas veces las normas no se cumplen. Es evidente, y se comentaba al principio en una de las intervenciones, que tenemos que estar muy atentos para poder analizar el funcionamiento burocrático del Estado y a dónde muchas veces no llegan las políticas públicas, que aunque pintadas en el papel puedan parecer muy eficientes. Nosotros tenemos que ser capaces que esto es un proceso. Cuando nosotros hablamos de escudo social, no podemos hablar de que es un conjunto de medidas acabado que le va a solucionar el problema a la gente. Nosotros tenemos que explicar el escudo social como proceso que tiene un aspecto importantísimo de política pública, porque por primera vez, ante una situación de crisis como la que vivimos, no se plantean recortes sociales, sino que se plantean medidas de protección social, pero al mismo tiempo también hay que ser conscientes de que el Estado tiene sus dificultades para poder llegar a donde tiene que llegar después del desmonte que se ha producido a lo largo de estas décadas. Y que es muy importante la articulación del movimiento popular y de las respuestas populares para organizar el mientras tanto.
¿Nosotros tenemos que tener perspectivas de transformaciones profundas? Por supuesto. ¿De fortalecimiento de los servicios públicos como un elemento clave? Por supuesto. Pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de resolver el mientras tanto. Y el mientras tanto es donde nosotros tenemos la capacidad para poder empezar a plantear cuál es la alternativa de sociedad que estamos planteando en el fondo, ¿no? Yo creo que lo que hemos vivido durante el primer estado de alarma fue toda una enseñanza por parte de muchísimas redes de activistas sociales en el conjunto del territorio, ¿no? La articulación de las redes de apoyo mutuo, empezar a pensar, empezar a entender que en una pandemia la posibilidad y la fortaleza de la sociedad se mide por la fortaleza del último eslabón, del eslabón más débil. Esa es verdaderamente como se mide la fortaleza que tú tienes para poder enfrentar una situación como esta. Y la gente empezó básicamente ayudándose los unos a los otros para las necesidades y planteando además pues que el modelo no es que yo tengo que sobrevivir, el modelo que nos plantea realmente en el fondo lo que abre la puerta a la extrema derecha es el modelo del sálvese quien pueda, el modelo del darwinismo social, el modelo de la competencia salvaje. Y en esa competencia salvaje, además, introduciendo elementos de aporofobia, ¿no? de odio al pobre, porque en el fondo, también hay que decirlo, no solamente están difundiendo el racismo, sino que dentro de ese racismo, además, es un racismo de clase, es un racismo de odio al pobre, cuando plantean esa confrontación plantean la criminalización de los MENA, una criminalización por migrantes, por jóvenes y por pobres, ¿no? Tiene como los tres. Pero luego, además, en una situación en la que debía haber un debate social para garantizar la seguridad habitacional del conjunto de la sociedad, nos encontramos como desde los medios de comunicación, desde las grandes corporaciones participadas por el capital monopolista, lo que están planteando es que el problema son los ocupas, cuando la preocupación tendría que ser que nadie se quede en la calle, cuando hoy las casas son el refugio fundamental para que la gente pueda vivir o que tengan garantizados los suministros, ¿no? Si tú le dices a la gente, quédate en casa y lávate las manos, pues si no tienes casa y no tienes agua, ni te puedes quedar en casa ni te puedes lavar las manos, ¿no? Y yo creo que eso también tenemos que ser conscientes de dar esa pelea. Y además entender que nosotros esto lo venimos peleando desde el minuto uno. En este caso, por ejemplo, la paralización de los desahucios y los cortes. Pero que es un movimiento, es una cuestión dinámica. Es decir, que igual que conseguimos la paralización de los cortes en el primer estado de alarma, cuando llegamos en septiembre perdimos la paralización de los cortes. Es cierto que se amplió el bono eléctrico, pero que nos quedaban cosas, ¿no? Y que la paralización de los desahucios no era completa, sino que era para algunos nada más. Y ahora, pues nuevamente volvemos a dar otro empujón para intentar que esto se cubra, que evidentemente se tiene que paralizar. Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que mientras llega o no llega la política pública, los desahucios hay que pararlos. Y ahí hay que poner el cuerpo. Es decir, yo creo que el planteamiento tiene que ser muy claro. De construcción de la unidad popular sobre lo concreto también. Sobre cuáles son las situaciones y las necesidades que hay en el barrio. Cuando nosotros nos encontramos en un colegio, las dificultades que tiene mucha gente para poder acceder a la educación porque le faltan materiales. Y ahora incluso cuando los estudiantes de secundaria necesitan terminales digitales para poder acceder a una parte de su educación y no tienen esos terminales o no tienen esos materiales, nosotros tenemos que reclamar una educación pública que garantice los derechos de todos y de todas. Pero en el mientras tanto, cuando estamos organizados en la asociación de madres y de padres, nosotros tenemos que buscar la fórmula de que los chavales tengan los medios mientras defendemos el modelo de educación pública que garantice que todo el mundo tenga los medios para poder acceder a la educación. Es una relación dialéctica en la que nosotros no estamos hablando en el aire, sino que estamos a través de las prácticas demostrando que la fraternidad es el elemento de construcción de la institucionalidad del futuro. Eso es lo que significa realmente cuando nosotros hablamos del horizonte republicano. Cuando nosotros hablamos del horizonte republicano, obviamente hablamos de la elección del jefe del Estado, pero no solamente estamos hablando de la elección del jefe del Estado. Cuando se hablaba de aquello de la libertad, la igualdad y la fraternidad, decía un gran hombre que se llamaba Antonio Domènech, que hay una tercera divisa, la fraternidad, que siempre es la gran olvidada de todo este asunto. No puede haber libertad, no puede haber igualdad si no están garantizados los medios de vida para el conjunto de la población, si no se construye esa relación igualitaria entre el conjunto de la población, garantizando el derecho a la existencia de todos y de todas. Y en ese proceso de construcción de la fraternidad, tenemos que hacerlo, obviamente, desde el ámbito de las políticas públicas, la gente que está en las administraciones públicas, pero es imprescindible articularlo socialmente. Porque la batalla frente a la involución democrática es la batalla frente al miedo. Y frente al miedo es necesario construir la esperanza. Y la única esperanza que existe para poder afrontar la pandemia y para poder afrontar la crisis económica y social, que va a ser enorme, y no solo en nuestro país, a nivel mundial, y hay que tenerlo claro, van a hacer falta todos los esfuerzos. Y el reto que tenemos por delante no es un reto para el gobierno,
no es un reto para las administraciones públicas, es un reto para nuestro pueblo. La gente que está en las administraciones tiene que poner las instituciones al servicio del pueblo, pero tenemos que ser conscientes que es necesario un proceso de protagonismo popular. Y ahí hay que desterrar el concepto de la clase política que expropia el derecho a la participación política a los sectores populares. La política es el arte de hacer posible lo necesario, y lo necesario es garantizar los derechos de las mayorías, y en eso tiene que haber un proceso de participación activa del conjunto de la población, y ahí nosotros lo que tenemos que ser capaces es de aportar nuestro granito de arena, estando permanentemente aprendiendo de las experiencias del movimiento popular para poder afrontar el futuro. Esa frase del codo con codo es precisamente la fórmula con la cual los sectores populares a lo largo de la historia han sido capaces de enfrentar las situaciones más difíciles. Precisamente la construcción del hermanamiento y ser capaces de entender que entre todos y todas tenemos que construir el futuro, y donde además la gente trabajadora tiene que ser protagonista, porque no tenemos que ser capaces en este tiempo de poner en valor el trabajo. El trabajo obviamente productivo, pero también el trabajo reproductivo, el trabajo que es lo que genera valor, y como decía también Marcelino Camacho, el trabajo que es precisamente lo que construye todo lo útil y todo lo hermoso que existe, ¿no? Frente a aquellos que plantean el valor de la especulación y el valor de la competencia, la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento que hace posible que tengamos un futuro de esperanza para el conjunto de la población.